Desde que empezó la pandemia, mucha gente que tenía que hacer trabajo remoto estaba en una situación en la que no sabían cómo trabajar en silencio o trabajar de una forma en no molestar a la familia en la casa. Por lo tanto, inventaron estas cápsulas que son mini oficinas en cápsula. Hoy vamos a mostrarles 4 tipos de oficinas cápsula que hay acá en Tokio. Este tipo de cápsulas están en una gran mayoría de estaciones de trenes, en el que simplemente vos puedes tocar en la pantalla, decir que bueno, abajo era el botón de común o socio que tenga cuenta. Decís cuánto tiempo querés reservar la cápsula, que normalmente son de 15 minutos. Y vos ahí pones tu tarjeta magnética de Suica y puedes abrir y se te abre la puerta. Y así de simple. Vos entras acá, se cierra solo, acá está el botón para abrir. Depende de la luz. El lugar es bastante chico, no tiene más que lo necesario, que es un enchufe, 2 enchufes, un puerto USB y tiene esto porque si necesitas hacer, tiene un ventilador. Conectas esto a USB y ahí está. Para hacer una videollamada. Y ahí pues se me ve todo, seguramente se me ven los arcos blancos en los ojos. El precio es de 15 minutos por 275 yenes, que son alrededor de $2 los 15 minutos. No es del todo barato. Hay gente que dice que se hospeda en este lugar. Este no es un lugar hecho para hospedarse, para nada. Son habitaciones oficinas, es eso solo. Bueno, tenemos un monitor, que esto lo podemos conectar a la computadora. No es para ver televisión, no se puede ver la tele común y corriente. Y eso es todo. Bueno, tenemos también la calefacción. Y bueno, la temperatura y todo eso, y ahí se activa. Este es el más simple de todos. Y bueno, vamos a ver por otros que tienen algún punto extra. Los que son más caros que estos vamos a ver ahora. Y para irnos solamente apretar el botón de acá. Acá tenemos los Station Work Premium Desk o algo así por el estilo. Vamos a ver. Ok, para este se necesita ser como especie de socio. Por lo tanto, menos mal que me registré en la página. A ver, vamos a ver si funciona. Ok. Ya es el completo silencio que hay acá, es terrible. Esto supongo que es un espacio para apoyar una tablet o algo. La luz. Bueno, conexión Wi-Fi, 2 cables USB. Acá tenemos uno que es bastante simple. O sea, este no tiene aislamiento de sonido. Es para el que solamente quiere sentarse y ya está. Pero el sofá es mucho más cómodo. El sofá es más cómodo, pero no se puede hacer ruido acá. Bueno, acá dice que por ejemplo en estos no se puede hablar por teléfono ni hacer videollamadas. Parece que hay que estar registrado o algo, hay que hacer algún trámite aparte para poder tomar una bebida. Si no, no se abre. Lo mismo con la copiadora. Sí, acá sí se puede hablar por teléfono. Está bastante aislado el acustizado. Hay una persona nomás utilizando la habitación. Esta es la más simple de todas, que es solamente una cinta. Bueno, ahí mi amigo Rafa probó la velocidad de internet, 500 megas de descarga. Muy bien. Y bueno, lo que me cobraron fue 400 yenes, que es por también 15 minutos.
Bueno, son unos $3 más o menos por 15 minutos. Una hora, 1.600 yenes. Es bastante caro, bastante caro. Bueno, tal vez bueno, por una cuestión de comodidad es rápido acá también, ¿no? Pero, bueno. Acá hay uno muy particular que solamente hay uno disponible, que es colaboración con Nescafé, que es bastante especial. Sale solamente 50 centavos más caro, pero vamos a ver la diferencia. Ya es una habitación más espaciosa y tiene algunos ciertos lujos que vamos a ver. Bueno, el asiento bastante cómodo. Ahora sí se siente bastante acustizado este lugar. Muy bueno. Este switch de acá es para el extractor. Esta es la luz. Ventiladorcito como el otro, pero hoy hace frío, así que no hace falta. Acá tenemos para desinfectarnos. Ahí te ve televisión. Bueno, el monitor debe ser también para conectar, sí, para cable HDMI. Tenemos tacho de basura. Y acá nos podemos tomar un cafecillo. Acá seguramente es donde se pone el café. Esto parece, creo que va así directamente. Okay. Está parpadeando. Ahí se puede elegir café frío o caliente. Tres de azúcar le tengo que poner mínimo porque yo café negro que se me complica. $50 centavos extras por un café. Bueno, y además que el asiento es mucho más cómodo. Aunque no sabría decir si esta es para trabajo, porque medio que si tenés una computadora como para que poder usarla de forma cómoda. Bueno, que esta mesa tiene ruedas, ¿no? Ok, sí. No, sí, si pones tu laptop acá. Bueno. Muy bueno el café solio. Estuvo muy interesante. De nada. Mientras yo estaba grabando en el de Nescafé, mi amigo Rafa se quedó acá esperando en una habitación común. Los 15 minutos vale 500 yenes, bueno, 495, es bastante caro. Vamos a reservarlo por... Vamos a comer y eso, así que... Pongámosle media hora. Ok. Esto vendría a ser como una especie de sala de reunión. Entran hasta 4 personas, entran cómodas. Acá lo que vamos a hacer ahora, aprovechar para comer. Así que ya que estamos en la estación de tren, vamos y comamos algo. Y es fácil porque uno dice cómo se hace el tema del pago y todo eso. Bueno, como se paga con la tarjeta Suica, que es la que se usa para viajar, nosotros salimos, se va a cerrar automáticamente y voy a volver a pasar el coso y no voy a tener que volver a pagar, sino que me va a detectar y va a saber que es mi tarjeta y que soy yo que salió a buscar algo y volvió a entrar. Vamos a dejar nuestras pertenencias y buscar algo para comer. Y comer acá. Bueno, bien, hay bastante variedades de eventos que ven acá. Esto es que, bueno, acá como pasa el tren bala también y todo eso, hay muchos trenes de larga distancia. La gente compra acá eventos que son, bueno, para llevarse y comer en el tren. O sea, comer en el tren es mal visto, pero cuando son trenes de larga distancia que tienen la mesita, digamos, como para laptop, como los aviones, ahí sí se puede comer.
Este me llamó la atención, que acá tiene la muestra en japo. Y Rafa se iba a pedir el de acá. Este, ¿no? Sí. Bueno, como hoy Rafa me está ayudando, lo voy a invitar a la comida. Que lo pueden seguir en Japón and More, en Facebook. Costó como casi $30 la comida. O sea, los equiben son un poco caros. Pero bueno, pasa que es como que hay una especie de experiencia diferente con la comida de equiben porque es como más preparada, más elaborada. No es tan industrial y tan masivo como los que son los que venden en los convinis. Bueno, vamos a ver. Acabamos de darnos cuenta que no compramos nada para tomar, así que tenemos que volver a salir. Ahora, es comida que está fría, no está caliente, pero bueno. Se supone que es comida que se puede disfrutar sin que esté calentito. Pero bueno, vamos. Muy bonito. Ah, mira, tiene cada producto tiene origen. Aoyama, Iwate, Yamagata, Akita. Son todas productos del norte de Japón. Esto. Veamos, qué interesante. Claro, y estas son las cosas que hacen que el producto que te están vendiendo tenga más valor, por así decir. Bueno, a ver, trae mucha basura, eso es lo que trae. Para lavarse las manos, un pañuelo, una servilleta. Mira que chiquito. Ay, y lo estoy rompiendo. Una toallita húmeda. Okay. Igual tenemos para desinfectarnos ahí también. Bueno, escarbadientes. Y la comida, este es el bento, ekiben. Me gusta porque es muy variado. Ahora vamos a probar, esto es una croqueta, una albóndiga. Está muy rico. Frío, pero... me encanta porque tiene para probar un montón de cositas. La croqueta, esto es parte de oden. Tenemos un pedazo de salmón con salsa de miso. A ver, acá ¿qué es esto? Una berenjena con zanahoria. Un pedazo de carne. El de él es de carne. Específicamente... lengua. Muy rico la lengua. Lengua de vaca A5. Bien simple. De carne. Pero bueno. Vamos a terminar de comer y nos vamos... a la mierda. Nos vamos. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Vamos a comer.